Hola, en esta clase vamos a ver cuál fue la historia de la Tierra, cuál fue su evolución, los cambios en las características del planeta desde su formación. Vamos a relacionar los cambios en las características geológicas, físicas y químicas de la Tierra con la evolución de las moléculas orgánicas y biológicas que dieron lugar al desarrollo de la vida sobre la Tierra. Para estudiarla, la historia de la Tierra se ha dividido en eones, eras y periodos geológicos. El primero es el eón Ádico, el más antiguo, que data desde 4.600 millones de años. La corteza terrestre no estaba consolidada. Sigue el eón arcaico, que comenzó hace 4.000 millones de años, en el que se formaron la corteza terrestre, los mares primitivos y la primera atmósfera. Luego, el eón proterozoico, que comenzó hace 2.500 millones de años, fue donde se dieron los primeros indicios de vida sobre la Tierra. El último eón es el fanerozoico, el eón de la vida compleja. Usualmente, al tiempo anterior al fanerozoico se le llama precámbrico, dado que el primer periodo del fanerozoico se le llama cámbrico. En el fanerozoico ocurren las eras paleozoica, mesozoica y cenozoica, la de la vida antigua, media y moderna. En este esquema parece que las distintas etapas geológicas son uniformes, pero nos damos cuenta de que no es así cuando miramos los años transcurridos. En este otro gráfico, más o menos a escala, podemos ver que el precámbrico, o sea, los iones ádico, arcaico y proterozoico, duraron 4.000 millones de años. Fueron mucho más largos en relación al fanerozoico, que dura 543. En este otro esquema se abren las eras y los periodos del fanerozoico, con las representaciones de algunas formas de vida que vivieron en esos tiempos. Todo esto se puede inferir por el análisis de los tipos de rocas, los minerales, las marcas que dejan las formas de vida, sus restos fósiles hallados en los estratos geológicos. Los estratos geológicos, en donde se encuentran los fósiles más llamativos, como los de los esqueletos fosilizados de vertebrados enormes y árboles gigantes de madera fósil, corresponden al fanerozoico, o sea, en las eras paleozoica, mesozoica y cenozoica. Hoy se sabe bastante, gracias al estudio de los estratos geológicos de la Tierra, el Sol y las observaciones astronómicas, cómo se formó el sistema solar. Así que comencemos por el principio. El material del que se formó nuestro sistema solar, y nosotros mismos, pertenecía a una nube estelar de átomos diversos. Estos átomos habían sido formados en hornos atómicos, o núcleos, de una generación anterior de estrellas, que sufrieron supernovas. Las supernovas son explosiones gigantescas de estrellas. Estas explosiones esparcieron su propio material, creando el polvo interestelar, del que nuevamente se formaron estrellas por la atracción gravitatoria, pero esta vez con átomos mucho más variados y complejos. Hace unos 4.605 millones de años, ese polvo comenzó a condensarse en una nube gravitatoria, un disco espiralado que tenía la suficiente masa como para formar él mismo un nuevo núcleo atómico, el Sol. La materia se condensó también en torno a la nueva estrella, formando gigantes planetesimales o protoplanetas, esferas rocosas más cercanas al centro y gigantes gaseosos más alejados. Entre colisiones se fueron definiendo los planetas, los asteroides, los satélites de los planetas y los cordones de asteroides. Estos grandes episodios de impacto deben haberse agotado hace alrededor de 4.000 a 3.800 millones de años, aunque no han cesado del todo. Como sabemos, por las leyes de la termodinámica, la entropía hace que la energía se vaya disipando y el sistema se va enfriando. Al mismo tiempo, la atracción gravitatoria y la presión en el interior del Sol provocan continuas colisiones atómicas y reacciones de fusión nuclear que hacen que la energía irradie hacia el exterior. La Tierra, formada al mismo tiempo que el resto de los planetas, estaba en estado fluido. Su satélite, la Luna, se formó probablemente de un gran impacto que separó una parte de la Tierra. Ese fragmento quedó en órbita en un principio tan cercano a la Tierra que le provocaba un giro sobre su eje, o sea, la duración del día, de solo 2 o 3 horas. Una vez formados los mares, el rozamiento de las mareas va ralentizando el día y alejando a la Luna de la Tierra. Esta disipación de la energía por el rozamiento entre el agua y las rocas está alejando a la Luna a la vez que la fuerza centrípeta enlentece la rotación de la Tierra. La Luna ha pasado de estar
a 21.000 kilómetros de distancia media, hasta los 384.400 kilómetros actuales. Así el día se fue alargando hasta las 24 horas. La Luna aún se sigue separando de la Tierra, a una velocidad de 3,5 centímetros al año. Es probable que sin la existencia de la Luna y de las mareas terrestres no hubieran evolucionado las formas de vida que tenemos hoy. Mientras que el calor inicial de la corteza terrestre se fue disipando, enfriando y consolidando, se fueron delimitando sus capas, de acuerdo a la densidad. Los elementos más pesados se hundieron conformando el núcleo terrestre, donde la desintegración radiactiva lo mantiene a gran temperatura y alimenta los movimientos del manto. Los elementos de densidades medias, como el sílice, el magnesio, el aluminio, conformaron la corteza y el manto superior. Los elementos más ligeros, de menores densidades, flotaron hacia la superficie, conformando los océanos y la atmósfera gaseosa. Así, la prototierra quedó estratificada en varias capas. Los átomos de hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y carbono quedaron en la superficie disponibles para la formación de moléculas de agua y gases y para el desarrollo de la vida. El enfriamiento gradual de la corteza contribuyó a la formación de los primeros cuerpos de agua en estado líquido, lo que fue también fundamental para la vida. El hecho de que las placas tectónicas estén en movimiento influyó muchísimo sobre la evolución de las especies. Gran parte de los sucesos importantes para la evolución, como las extinciones masivas o la migración o propagación y divergencia de las especies, tuvo que ver con la deriva continental y los cambios en la geografía. 4.000 millones de años atrás, la superficie de la Tierra ya estaba dividida en la corteza terrestre, los océanos y la atmósfera. El día tenía una duración de 10 horas y el ambiente de la primera atmósfera era reductor. Esto es que si caía un meteorito de hierro, este permanecía sin oxidar porque no había oxígeno libre. El agua que caía sobre la corteza terrestre se evaporaba rápidamente y formaba tormentas y precipitaciones casi constantes. También había gran cantidad de impactos de cuerpos que venían del exterior y el vulcanismo era muy activo. Los mares eran de color marrón por el hierro disuelto y aún no tenían la concentración de sales que presentan ahora, porque la sal del mar proviene del arrastre de la tierra que va erosionando. La atmósfera era densa con gran cantidad de dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno y metano. El cielo era de color rosa anaranjado y en él flotaba una niebla orgánica que conservaba el débil calor del sol por el efecto invernadero. El sol joven era rojo y tenía un 75% de la radiación que hoy desprende. Poca de esa radiación llegaba a la superficie terrestre por la lluvia continua provocada por las grandes tormentas eléctricas. La corteza primaria, producto de la consolidación de la lava, era roca ígnea, roca madre. La corteza secundaria se forma en las zonas de expansión de la mitad del océano y está creando constantemente una nueva corteza oceánica, por subducción. Este proceso constante de crear una nueva corteza oceánica y destrucción de la antigua significa que la corteza oceánica más antigua tiene solo unos 200 millones de años, o sea que es muy joven en comparación con la edad de la Tierra. La corteza continental, en cambio, es mucho más antigua, ya que al ser rocas menos densas que las de la corteza oceánica, es menos probable que se alteren y tienen aproximadamente 3.700 a 4.280 millones de años. La corteza continental es de utilidad para analizar los sucesos del pasado. La corteza terciaria se desarrolló por procesos de erosión y formación de rocas sedimentarias. A partir de estas y en las condiciones climáticas y atmosféricas de la Tierra primitiva, se formaron las condiciones favorables para la aparición de las primeras moléculas orgánicas. Los componentes de la atmósfera y los mares primitivos se combinaron para formar compuestos orgánicos como urea, amoníaco, carbohidratos, lípidos y aminoácidos. De estos compuestos se formaron los protobiontes, los primeros sistemas de moléculas orgánicas que tenían la capacidad de autorreplicarse, realizando copias de sí mismos. Los protobiontes fueron los precursores de la vida celular. Oparín y Haldane los llamaron coacervados. Se cree que los protobiontes dieron lugar a los eubiontes o LUCA, las primeras formas de vida, originadas por la convergencia y conjugación de las microesferas y de macromoléculas encerradas en membranas lipídicas.
son los precursores evolutivos de todas las formas de vida sobre la faz de la Tierra en la actualidad. Este esquema, un árbol filogenético, simboliza el origen de los dominios de los seres vivos a partir de Luca, abajo más antiguo, arriba más moderno. Es probable que estos primeros organismos hayan sido heterótrofos. Consumían los compuestos que tenían a su alrededor, que habían sido formados en la sopa primordial, en las condiciones primitivas de la corteza terrestre. Con ese material realizaban las copias de sí mismos. Al no existir oxígeno en la atmósfera, eran anaeróbicos y de metabolismos diversos. Conforme fueron agotando los componentes orgánicos de la corteza, las presiones selectivas favorecieron a aquellos organismos que, por azar, habían empezado a sintetizar sus propios componentes bioquímicos. Así, los organismos autótrofos, quimio y fotosintéticos proliferaron. Los que utilizaron la luz del sol y el dióxido de carbono, que era muy abundante en la atmósfera primitiva, fueron muy exitosos y proliferaron a lo largo de los océanos de la superficie de todo el globo. Hace unos 3.700 millones de años, en las rocas más antiguas de la Tierra, podemos encontrar los primeros estromatolitos, rocas formadas a partir de restos de células fotosintéticas probablemente similares a las actuales cianobacterias. Entre los 2.500 a 1.000 millones de años atrás, encontramos arrecifes de estromatolitos ampliamente extendidos por el planeta. Era el Proterozoico, el último eón geológico del Precámbrico, que culminó hace 542 millones de años. Pero los descendientes de los seres que formaron aquellas rocas no solo están presentes como cianobacterias hoy día, sino que aún se encuentran estromatolitos vivos, o sea, masas de procariotas fotosintéticos que forman rocas. Esta es una foto de la doctora Farías, una investigadora del CONICET que descubrió este tipo de arrecifes en Salta. Pero, volviendo a la antigüedad, los ancestros de las cianobacterias, que formaron los estromatolitos, provocaron cambios irreversibles en la corteza terrestre, en las rocas, en los mares y en la atmósfera. El oxígeno que desprende la fotosíntesis se disolvió en los mares y diseminó por la atmósfera. A esto se le llamó la gran oxidación. Una de las evidencias de este proceso son los depósitos de hierro bandeado. Como las condiciones de la Tierra eran reductoras, el hierro estaba disuelto en el océano. Pero en presencia de gran cantidad de oxígeno, el hierro se fue oxidando y el óxido de hierro, insoluble en agua, fue precipitando en el fondo del océano. De esta época tenemos los grandes depósitos de formaciones de hierro bandeadas, en donde alterna óxido de hierro con otros sedimentos marinos. Acá en esta foto se puede ver un depósito también de cristales de pirita, que es óxido de hierro cristalizado. El hierro y otros compuestos se oxidaron y precipitaron en gran cantidad, formando rocas en el fondo de los océanos. A esto se les llamó sumideros químicos. Pero, en un determinado momento, los sumideros se llenaron. El océano se quedó sin nada más que oxidar, ya que todos los metales habían precipitado. Los océanos se volvieron más claros, lo que a su vez favoreció la proliferación de más organismos fotosintéticos. Fue entonces cuando el oxígeno empezó a liberarse de los océanos hacia la atmósfera. Así, los organismos autótrofos llenaron también la atmósfera de oxígeno. La cantidad de oxígeno atmosférico fue tan grande que se formó la capa de ozono, que actuó como filtro de radiaciones ultravioletas provenientes del Sol. Este cambio protegió las formas de vida de esa longitud de onda que es nociva para la información genética. Los microorganismos aeróbicos proliferan a expensas de los anaeróbicos. Ahora el ambiente es extremadamente oxidante. Acá en este cuadro tenemos una comparación de la cantidad de oxígeno que hay en la atmósfera a lo largo de las eras terrestres. Fíjense que partimos de una atmósfera casi nula de oxígeno a pegar un salto y luego mantenerse alrededor de aproximadamente 20% de oxígeno libre. En este gráfico puede verse un pico en el Proterozoico y otro en el período carbonífero. Este segundo pico se debe a la proliferación de las plantas vasculares, principalmente los helechos. La Tierra casi se congela en estos dos periodos de incremento de oxígeno. Sin embargo, esto no ocurrió, posiblemente gracias a los cambios en los continentes, la rotura de la Pangea, ese gran continente primitivo, y los cambios en las corrientes oceánicas. Esta flecha de tiempo nos ayuda a tener una idea aproximada de cómo fue la evolución de la vida sobre la Tierra.
Fíjense todo el tiempo en que tardó en consolidarse la corteza terrestre, de formarse las moléculas bioquímicas, de aparecer las primeras formas de vida y todo el tiempo en que la Tierra estuvo habitada solo por procariotas. Recién luego de la gran oxidación se cree que aparecieron los primeros eucariotas. Y estos eventos están relacionados. Veamos cómo. Algunas hipótesis dicen que los eucariotas se originaron hace 2.500 millones de años. Esto es porque se encuentran fósiles que se llaman acritarcos, que parecen ser rastros de células eucariotas muy grandes, de hasta 100 veces más grandes que las actuales, entre 10 y 100 micrómetros, que se encuentran sobre rocas sedimentarias como impresiones. Acá en esta foto se muestran unas baldosas en un cementerio de Perú, que increíblemente tienen marcas de acritarcos. Sin embargo, estas son impresiones y los fósiles que, sin lugar a dudas, pertenecen a eucariotas, son los Melanocirilium, de los que se han hallado lo que parece ser caparazones de amebas. Estas son fotos en microscopía electrónica de barrido de los caparazones y datan de aproximadamente 760 millones de años. También se han encontrado en rocas de hace 635 millones de años restos de colesterol, y el colesterol es una molécula característica de los eucariotas. Así que sabemos que durante el Proterozoico se tuvieron que dar las sucesivas simbiosis que dieron lugar al dominio eucaria. El metabolismo de los eucariotas necesita de la presencia de oxígeno y de un ambiente oxidante, por lo que se cree que no podrían haber evolucionado en las condiciones de la Tierra primitiva. En otra clase veremos cómo pudieron haberse originado las células eucariotas, que son mucho más complejas que las procariotas ancestrales. Una observación a tener en cuenta es que los procariotas tienen metabolismos diversos. Se hallan procariotas aeróbicos, anaeróbicos y aeróbicos facultativos. En cambio, los eucariotas son siempre aeróbicos, con algunas pocas excepciones, pero que se sabe que son adaptaciones posteriores. En los procariotas, la membrana es solo externa, sin repliegues internos. En cambio, los eucariotas presentan la membrana externa y gran cantidad de repliegues y membranas internas. Además de esto, se diferencian en la composición de las membranas. En la mayoría de los procariotas, como las bacterias, las membranas son viscosas. Están compuestas por fosfolípidos con cadenas de ácidos grasos saturados. Los eucariotas tienen membranas más fluidas, con fosfolípidos con ácidos grasos insaturados que le dan la fluidez en el movimiento de vibración molecular. Las membranas fluidas le dan a los eucariotas la capacidad de englobar partículas y de realizar movimientos de ameboidismo. Pero las membranas fluidas son menos estables que las viscosas. Una alternativa evolutiva a este problema fue la incorporación de una molécula de colesterol entre los fosfolípidos. El colesterol le brinda estabilidad a la vez que conserva la fluidez. La ruta metabólica o la cadena de síntesis del colesterol necesita de varias oxidaciones, o sea que en condiciones reductoras es imposible su síntesis. El colesterol fue importante para la evolución de los eucariotas. Solo con una cantidad de oxígeno alta en la Tierra, como lo fue luego de la gran oxidación, pudieron aparecer las vías metabólicas complejas oxigénicas, como la del colesterol o la del colágeno, típico de los animales. Acá, en este esquema que presentó Lynn Margulis en su tesis, vemos cómo se correlaciona la aparición de los eucariotas con el incremento de oxígeno en la faz de la Tierra. Además, el incremento de oxígeno dio lugar a metabolismos más activos. Esto permitió que las células pudieran presentar una mayor complejidad, y esto también puede estar relacionado con la aparición de organismos multicelulares, ya que además de las características particulares que presentan los eucariotas, tienen un núcleo con capacidad de almacenar gran cantidad de información genética. Los organismos multicelulares necesitamos gran cantidad de información genética que codifique de manera diferencial los distintos tejidos. O sea que cada núcleo debe llevar toda la información genética de todos los tejidos que presentan, y en las células procariotas hay poco espacio. Así encontramos en la etapa final del Proterozoico todas las condiciones para la evolución de los organismos multicelulares. De hecho, el periodo Fanerozoico comienza con una explosión de gran cantidad de formas muy diversas y muy diferentes a la vida multicelular actual. Una de las primeras faunas que se halla en el registro fósil es la fauna de Ediacara, casi al inicio del Cámbrico, hace unos 542 millones de años. No se sabe muy bien cómo era la fauna de Ediacara. Los fósiles son impresiones sobre la roca sedimentaria.
Probablemente estas formas de vida no hayan dejado descendientes en la actualidad. Son muy diferentes a las formas de vida conocidas, parecidas a hojas con nervaduras de cuerpo blando. Y luego, ya en el Cámbrico, encontramos entre los 527 y 515 millones de años varias faunas de formas animales muy complejas y diversas, como la fauna de Burgess Shale. Estos animales tenían diseños complejos que no se encuentran en la actualidad. En un libro que es La vida maravillosa del paleontólogo Stephen Gould, nos relata cómo podrían haber sido estos seres y cómo en su primera observación se los intentó colocar a la fuerza en los grupos de animales actuales sin que se parezcan en nada. Es posible que la mayor parte de ellos se hayan extinguido sin dejar descendientes en la actualidad. Es llamativo que se hallan explosiones evolutivas de gran cantidad de formas muy diversas y complejas que aparecen muy rápidamente en el registro fósil. ¿Cuándo es que aparecen las formas multicelulares? No se sabe con certeza, dado lo limitado del registro fósil, además del hecho de que pudieron haber sido de cuerpo blando, que es más difícil de fosilizar. No se sabe bien si estas formas fueron evolucionando paulatinamente en el tiempo o lo hicieron relativamente rápido en tiempo geológico. Acá, en estas imágenes, se muestran las fotos de algunos de los fósiles de las faunas mencionadas, que son impresiones de lo que fueron los organismos sobre la roca sedimentaria. Y además las imágenes de reconstrucciones artísticas de cómo pudieron haber sido vivos. Bueno, hasta acá llegamos. La idea de esta clase es notar cómo la evolución de la corteza terrestre, los cambios geológicos, bioquímicos y morfológicos de la Tierra dieron paso a la evolución de la vida, y recíprocamente cómo la vida modificó las características mismas del planeta. Hasta la próxima.